¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, les damos la bienvenida, quien les habla, el profesor Diego Ortega, y quien está escanciando la bebida, bueno, no tan espirituosa, Es, estamos... como dice el Lazario, es agua. Es Bien agua, puedes beber. ya dejó de ser el Incleton, el Marcesín, estamos a pico seco, bueno, por razones de cuidados de salud, pero ya vamos a hablar. De todas maneras, Falta poco. de todas maneras, su presencia manifestada, ubicua, plenipotenciaria, permite que la última página exista. El día que Porrini diga no va más, la última página se fuma del éter que es interneter. Buenas tardes, ¿cómo le va, Porrini? Buenas tardes, ¿cómo le va, ¿Qué va a profesor? Sí. decir de mi pañuelo? ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo va a les va? decir? Como verán, ¿no? Ah, El típico funcionario público empleado pobre bancario. y el El estanciero. estanciero, el terrateniente. Después de acá me voy a la estancia de los ríos Westinghouse, vamos a meter unos faisanes por allí. No, bueno, un poquito para resguardar la garganta Muy del bien, frío. me encantan Que el los otoño pañuelos. ha llegado en un esplendor bastante agradable, pero con unos frescos ya marcados. Sí, señor. Siempre marcamos temperatura en la última página, ¿no? Totalmente. Generamos todo tipo de Sí. amplitudes térmicas. Sí. Cuando es invierno ardemos y cuando es verano estamos helados. Bien. Es así. Usted es un reaccionario, discúlpeme. ¿Qué quiere que le diga? Esa palabra trajo varios problemas últimamente. No vamos a meternos en camisa de 11 varas que después tenemos quilombo con los suscriptores. Aquí estamos nuevamente, como cada lunes, para seguir leyendo. Y en este caso vamos vamos a responderle a varios de ustedes que nos han pedido, que lo han comentado en algún momento. Vamos a dedicarnos a un narrador norteamericano. Espectacular. De alguna manera, en algún programa lo hemos mencionado, casi de soslayo, que es, como le gusta decir al profesor, Esteban Rey. Esteban Rey. Esteban Rey. El gran escritor Esteban Rey. Stephen King, señoras y señores. Me río porque en el intercambio de audios que solemos tener diariamente con Sebastián me dice, bueno, el viernes grabamos Esteban Rey. Y yo, Esteban Rey, Stephen King, claro, Exacto. Así que bueno, Stephen King, quien todavía vive, sigue produciendo, sigue escribiendo, nacido en 1947, así que es uno de los casos de un escritor contemporáneo, podríamos decir. Aunque señor. bueno, ya estamos de algún modo en una instancia de una madurez como escritor muy significativa. Y vamos a tratar de introducir, ¿no?, un poquito la lectura de Stephen King desde una mirada por ahí más general. No vamos a puntualizar porque tiene una obra kilométrica, Impresionante. imposible de catalogar en un solo programa. Pero un poquito, a mí me gustaría pensar, Sebastián, no sé si estás de acuerdo, hay como un... No sé si a ver, vamos a separar. Los lectores de King, los lectores profesionales de King saben que Stephen King no es un mero escritor de terror, No. de literatura de terror. Exacto. Es un escritor de literatura, primero. Luego, por supuesto, ha desarrollado una enorme influencia en lo que podría denominarse el terror, un terror psicológico, si se quiere, un terror muy cercano a lo que hizo Lovecraft, ¿no?, con el terror cósmico. Claro. Por supuesto, ahí hay que rastrear algunas herencias, y hay dos padres fundadores de este tipo de literaturas que son Edgar Allan Poe, por supuesto, y Philip Howard Lovecraft, o Howard Philip Lovecraft, a quien efectivamente Stephen King le declara una devoción muy importante, sobre todo a Poe, a Lovecraft y a una escritora que creo que no conoces, Shirley Jackson. No, la Shirley verdad que no Jackson la es leí. una escritora también norteamericana que escribió una novela ¿Contemporánea de llamada... Lovecraft? No, No, la verdad que no. anterior. Escribió una saga o una serie de novelas bajo el título La maldición de Hill House, Ajá. que sacaron una serie bastante bien hecha, una serie en Netflix. Ahí me sonó el nombre, pero no. Y algún que otro escritor por allí dando vueltas que no recuerdo ahora. Pero digo, cuando empezamos a pensar en Stephen King, obviamente lo primero que nos viene, o lo primero que uno encuentra, son dos cosas. El gran autor del terror norteamericano de fines del siglo XX y también el gran creador de películas, o sea, el gran creador de novelas que luego fueron películas. Claro. Hay una docena, más de una docena de novelas, cuentos, relatos. Versiones varias, ¿no? De la En misma. varias versiones incluso, digo, las más Cementerio de conocidas. Animales. Stanley Kubrick, Claro. Brian De Palma, Rob Reiner,
No me sale el de Shawshank, Frank Darabont. Bueno, en fin, ya vamos a hablar un poquito de la relación que hay entre la literatura de Lovecraft, de King, y su adaptación al cine. Obviamente, con los rudimentos que conocemos, hay especialistas. Voy a mencionarlos, por supuesto. Melina Cherro tiene unos seminarios sobre Carrie, sobre todo, que son impecables. Alberto Tricarico, bueno, las teorías de Ángel Fareta están puestas de alguna manera. Saludo a todos ellos. En las adaptaciones que hacen. Y entonces uno empieza a preguntarse, che, ¿y cómo puede ser que un autor que podríamos considerar de un terror clase B termine siendo adaptado por grandes directores de la autoconciencia? Bueno, porque hay elementos en Stephen King que son absolutamente trascendentes y simbólicos, sin ser él alguien que... No. Pero ahí es donde se abona la teoría que vos estás desarrollando respecto del simbolismo en literatura, ¿no? De cómo opera el simbolismo en literatura. Pero estamos, sí, bueno, vos estás en la misma vía. Más desarrollado. Sí, es verdad lo que dice Diego. Esto también me despierta lo siguiente. Muchas veces pasó con Agatha Christie, ¿te acordás, Diego? Pasó con Simenón. Simenón también. Son autores que en muchos casos ustedes van a ver, y es fácil comprobarlo, que cuando se refieren a ellos se refieren de una manera, no digo peyorativa, pero como un arte menor, ¿no? Parece ser una literatura menor, pasatista, popular, pero bueno, bienvenido que sea popular. Pero quiero decir, no sé si me explico, si soy explícito en este sentido, una literatura como, bueno, de entretenimiento, un bestseller, ¿no? A Stephen King también se lo ha cargado con esto, con el mote de, primero y principal, que para escribir como escriben ellos, y la dimensión de lo que han escrito, ¿no es cierto? Se necesita un arte muy particular, porque ninguno de ellos no es un Ghost Rider, ¿no es cierto? Sino son ellos verdaderamente. Y en segundo lugar, y fundamental, trabajar los elementos, los datos tradicionales, como dice Ángel, para convertirlos en operativos, sin necesidad de que sea algo alegórico, es decir, puesto así, ¿no? Está leyendo a John Dee, entonces uno dice, uy, ya estamos, ¿no? Ya lo demostró Poe cuando dice, leía cosas viejas, ¿no? Y fundamentalmente en la casa Asher. En la casa Asher, claro. La máscara de la muerte roja. Sí, señor, exacto. No es ponerlo así directamente, sino que aparezca realmente simbólicamente a una dimensión en la que el lector de primera lectura por ahí no lo ve, porque está metido en la historia y está muy bien, y ya la historia está muy bien construida. Luego hay una segunda instancia. Eso es lo fundamental. No que esté leyendo, no sé, los escritos de Paracelso, sí, y entonces, ¿no? O que le evite el personaje. Creo que es una gran injusticia la que se ha cometido con King. Y para mí, yo lo digo directamente, para mí son celos intelectuales, ¿no? Es un escritor famoso, tiene un éxito notable. El éxito no quiere decir que sea malo, por favor. No, eso es otra cosa. Porque, claro. Tiene éxito, vende mucho, debe ser malo. No. Agatha Christie vendió millones y es una genia. ¿Sí? A mí me pasa con Stephen King, bueno, yo he leído varias de sus novelas. Voy a hablar particularmente de una y vamos a comentar si te parece otra. Y ¿cómo no, otro comentario. La novela más, digamos, que tiene estos elementos que mencionás, una expansión total, es It, sí, de 1986. Terrible. Que es terrible. La tengo acá, mira. Pero me pasa con Stephen King. A mí me interesa mucho el primer Stephen King. El de los 70. El de Carrie para acá. El de Carrie hasta podríamos decir La Milla Verde, 1996. Por eso, correcto, unos 30 20 años de una producción imponente. Exacto. Años en los que. Porque hay un punto clave en la vida de King, que es en 99, creo que tiene un accidente de autos. Tiene los 90. Tiene un accidente automovilístico horrible, espantoso. Aparte un accidente imbécil, porque él no iba manejando, iba caminando por una ruta y lo llevó puesto un auto. Y a partir de ahí él gira en su literatura. No quiere decir para peor, por supuesto. O sea, yo no podría escribir ni la mitad de lo que escribe él, pero con otros intereses. Sí. Pero es un gran lector de las
Y acá van a saltarnos a la yugular, que siempre hablamos de lo mismo. Cuando hablamos de literatura norteamericana, siempre están buscando hablar de la sociedad norteamericana. No, bueno, pero es Es inevitable. inevitable. Los Digo, mismos sectores norteamericanos lo dicen. Res ipsa loquitur, ¿viste? La cosa habla por sí Mm, sola. Yo creo que King, y creo que coincidirás conmigo, es un gran lector de los, no sé si decir vicios, pero del malestar de la cultura norteamericana. claro. No solo a nivel social, a nivel cultural, a nivel político tal vez, y no tanto, porque me cuesta No, pensar. es más bien Es cultural. más bien cultural, ¿no? Sí, No hay una sí, sí. dimensión política a nivel partidario, ¿no? En No, King, aunque no, él ha no. tenido declaraciones muy simpáticas, ¿no? Que Donald Trump era Cthulhu, Claro. que ese peinado lo que hacía era esconder los tentáculos, bueno, en fin. Claro. No, una cosa es lo que declara la persona pública, otra cosa es el Stephen King escritor. Un escritor realmente preocupado por canalizar en buena literatura, porque cuando leemos a King leemos muy buena literatura, con una prosa densa en algunos momentos, Atrapante. atrapante, el suspenso muy presente allí, pero que también podemos diseccionar varios puntos. Por ejemplo, el lugar de los adultos, supuestamente Sí. adultos, frente a la supuesta inocencia de los niños adolescentes. Totalmente. El puritanismo. El puritanismo. El puritanismo Sí. norteamericano, sobre todo en Carrie. Ujú. El puritanismo también dado en Salem's Lot, que es una novela posterior. El puritanismo también dado estoy pensando en The Shawshank Redemption, o Rita Hayworth y The Shawshank Redemption. Digo, hay una dimensión allí que busca meter la cuña en lo más profundo de la cultura norteamericana. Una cultura que se va despedazando, bueno, pues, Vos años tenés también ahí 70, anotada 80, una 90. Misery. Misery, Paul Sheldon y Annie, Claro. que son unos personajes, con la película que hizo Rob Reiner, no me acuerdo en qué año, 80 y pico, con Kathy Bates y James Caan. Sí. Es de una cosa tremenda. Bueno, la novela de por sí es tremenda, pero Exactamente. hay buenas adaptaciones de Stephen King al cine y hay pésimas adaptaciones de Sí. Stephen King, ¿no? Ya es como se convirtió en un vicio. Bueno, claro. Pero bueno, hablemos un poco del King novelista. Según los registros, la primera novela que se publica oficialmente es Carrie. A ver, también aclaremos esto. Stephen King escribió novelas, novelas breves, relatos, compendios de relatos, cuentos, ensayos. Mientras escribe un libro de ensayos impresionante para escritores que aconseja, bueno, el estilo, etcétera, etcétera. Que es un ensayo como para quien quiera escribir, ¿no? Como los 10 máximas del cuento de Quiroga. Vamos a hablar de las novelas mayores, ¿no? De las novelas Totalmente. largas. La primera novela es Carrie. Carrie es una novela ambientada en la ciudad de Chamberlain, una ciudad ficticia, por supuesto. De ahí toma también ideas de Lovecraft, ¿no? Crear un cronotopo, ¿no? Un cronotopo visible, una ciudad imaginaria que sabemos que puede ser cualquier ciudad de Maine, ¿no? Sí, porque señor. escriben Bangor, Maine, y siempre está Derry, Chamberlain, ¿viste? Estos pueblos que son un antro de desastre, bueno. Y Carrie, si te acordás, Sebas, es la novela, la antinovela narrativa, porque no está sostenida por un narrador. ¿No? Ya ahí empieza Stephen King, entra a la literatura con una novela que retoma la tradición de, por ejemplo, Bram Stoker en Drácula. Claro. Drácula no tiene narrador. Claro. Ya hay un tema de postura, cartas, registros de diarios, testimonios, recortes periodísticos, citas de libros ficticios, artificiales, digamos, apócrifos, que narran la historia de Carrie White, Carrieta Carrie White, que es una jovencita, Carrie Blanca, la que porta el blanco, Carrie White, que no por nada porta el blanco. Porta cierta inocencia que luego se convierte en rosa porque está teñida de rojo. ¿No? Eso sangre del cerdo. Eso lo dice muy bien Melina Cherro en sus seminarios, en una escena en la película, que eso está también en la novela, pero en la novela está sugerido, en la película uno lo puede ver, sobre todo la película de Brian De Palma de 1976. Que es muy buena. Es buenísima la película. Que Carrie tiene un vestido rosa, cuando está por ir al baile de graduación, ella tiene como un camisón rosa, que quiere decir que la sangre ha teñido el blanco y luego esa sangre se va a vivificar y va a ser la sangre sacrificial, la sangre del cerdo que le tiran a ella en el baile de graduación y que por eso hace pelota todo, ¿no? Totalmente. ¿Te acordarás, Diego, que hay una escena
sintomática en la novela, que es el tema de la menarca de Exactamente. Carrie, ¿no? Es decir, cuando ella se convierte en señorita, no tiene ninguna explicación porque hay un personaje clave, la madre, ¿no es cierto? La madre es un ser siniestro, Sí, lamentable, fanática religiosa. una fanática religiosa, Que totalmente le llena la cerrada. cabeza. Exacto, exacto. O sea, la chica es un producto, Carrie es un producto Sí. malsano de una mujer que está absolutamente desquiciada. Y ese símbolo tan fuerte del paso de la niñez a la mayoría, en el caso de la mujer, en este caso es un símbolo traumático, terriblemente traumático, porque no hay explicación. Y la burla de sus La compañeras. burla de sus compañeras. El bullying, diríamos hoy en Y día. tocaste un tema que es interesante, los pasajes. Mm. Los ritos de pasaje. Vos sabés que Carrie... El hombre y la mujer tenían, bueno. Sí, ¿no? bueno, sí. Vos sabés que Carrie... La naturaleza no se niega, pero... no se niega. Claro. No empecemos, porque Sí. todavía no vamos ni Está 20 bien minutos visto. y ya estamos ganando amigos Sí. por ahí, como Sí. Roberto Carlos. Queremos tener 1.000.000 de amigos. Mm. Quisiéramos tener 1.000.000 de suscriptores, pero vamos por 30.000. Bien ahí. No hemos hecho celebraciones por los 30.000. Es verdad. Hagamos Lo tomamos con agua. Vamos a Terrible. volver a la bebida. Terrible. Chicos. Vos sabés que Carrie, lo cuenta el propio Stephen King, nació a partir de una arenga, justamente. Él había escrito algunas que otras cosas. Aparte escribía, llegó un momento en que empezó a escribir con un seudónimo, Richard Bachman, porque quedaba mal visto que un escritor, que Stephen King, sacara 2 o 3 novelas por año. Claro. Hay quienes lo siguen haciendo. No con la calidad, de Stephen King, ¿no? Pero sí bueno, con su nombre. Sí con su nombre, qué sé yo. Y sin apodos y sin seudónimos. Entonces, una crítica periodista le dice: usted escribe muchos temas sobre hombres, y no hay mujeres en su novela. ¿No? Dice, no, dice Stephen King, bueno, voy a empezar a escribir un relato cuya protagonista sea una mujer, una adolescente que está iniciándose a la vida adulta, qué sé yo qué. Escribió la primera página o 2 páginas y se hartó y dijo: no, yo no puedo escribir esto, es un desastre. Tiró los papeles y su esposa, Tabitha, tomó los papeles y dijo: termina esto. Entonces, bueno, siguió y terminó la novela. Qué linda esposa. Entonces se la dedica. Dice, para Tavi, que me metió en esto y me mostró cómo salir. Qué bueno. Es una dedicatoria hermosa. Hermosa. Entonces, ¿qué pasa? Claro, muy bien decís. Carrie es una novela centrada en un rito de pasaje. En un rito de pasaje, que es traumático. Totalmente. Traumático, porque la primera escena, si leyeron la novela, e incluso la película de Brian De Palma la reproduce exactamente como es. Están después de una clase de educación física en los típicos colegios, las preparatorias, las high school norteamericanas, que también, eso me encanta, cómo Stephen King conoce los estereotipos, ¿no? Claro. Los estereotipos, el lugar común y lo negativo de esos estereotipos, claro. porque es espantoso lo que vive una piba como Carrie, que pobrecita, está educada por esa madre, que está es un demonio, claro, realmente, y ella no sabe, no conoce su cuerpo, no. Y cuando tiene la menarca, su primera menstruación, en el vestuario se están bañando y empieza a correr la sangre mezclada con el agua y con el jabón y qué sé yo qué, piensa que se está desangrando. Obvio. Algo malo me está pasando. Claro. Y las hijas de su madre y la compañera la cargan y le tiran tampones, le tiran toallas femeninas, qué sé yo, compresas, etc. Y claro, se burlan. ¿Y quién aparece? La profesora de educación física, Miss Desjardins, que de alguna manera trata de contenerla, pero también le dice: mira, no seas boluda, date cuenta, madurá. ¿No? Como la adulta que debería contenerla, la empuja a tener una actitud correcta para su edad. ¿Por qué? Porque tiene que madurar. Cuando no sabe lo que es. Cuando no sabe lo que pasa. Claro. Claro, ¿cuál es el giro fantástico? Porque Stephen King es un escritor de literatura fantástica, en principio. De allí podemos considerar el terror. ¿Cuál es el giro fantástico? Que Carrie tiene poderes telequinéticos, telepáticos. Exacto. Entonces, tiene que controlar ese misterio que porta ella. Exacto. Bueno, cuestión que la novela... que viene con esa iniciación. Que viene con esa iniciación. Allí se da cuenta. Bueno, la novela circula por estos territorios, bueno, todo el mundo adolescente a punto de graduarse, los falsos ritos de pasaje, el baile de graduación, que es un rito de pasaje de prom, ¿no? El baile de graduación, que es como el evento, ¿viste? En el que van con una pareja. Está la sexualidad puesta allí de una manera
muy bien sobre trabajada. la mesa, diríamos, totalmente. Muy Sobre bien la mesa trabajado. y con una crítica también a eso, ¿no? Claro. Es decir, no por iniciarse sexualmente tempranamente hay una experiencia o hay un conocimiento real de esa experiencia, ¿no? Exactamente. Estaba pensando en las máscaras que se pone la sociedad en ese sentido, no solo la americana, la sociedad para encubrir lo que verdaderamente tiene que ocurrir, que es el rito de El pasaje. rito de pasaje. Al no Que es un existir el sacrificio rito, claro, de sangre. exactamente, al no asumir el rito de pasaje, cosa que era tan común en todas las sociedades tradicionales, lo encubrimos, lo convertimos en una fiesta que... y Claro, en realidad, en una mascarada. en una mascarada. Una mascarada. Lo cual no es, en el mejor sentido, la máscara sagrada, sino es la máscara hipócrita. La máscara hipócrita. Y bueno, esta chiquita está pasando por eso, nadie la comprende. Es una sociedad, también habla de una sociedad enormemente individualista, enormemente Bueno, clara. por eso decía, ¿no? Esta disección que hay. Claro. Y el producto de ella liberándose, un terror. Porque Sí. claro, si no está encausada por el rito de paz, lo digo siempre, ¿no? Sí, Digo, es decir, en las sociedades tradicionales se encausaban los sacrificios. Cuando el sacrificio no se va a borrar nunca, se va a convertir en monstruosidad. Ajá. Por eso el monstruo. Por eso, ¿no? por eso es el terror. El terror. ¿No? Exacto. Y ahí está la influencia de Poe. Sí. Está la influencia de Poe Claro. en La Máscara de la Muerte Roja. Bueno, en El Resplandor se ve un poco mejor esto de encerrarse para evitar la locura, y la locura está dentro. Está dentro, claro. ¿No? Quiero escapar de la muerte y me lo llevo conmigo, claro. Y está en Carrie también, ¿no? Ujú. Esto de enmascarar, muy bien, me gustó ese concepto, ¿no? Enmascarar, ¿no? Emperifollar. Claro, exacto. Todo un rito de pasaje bajo un baile donde, bueno, eventualmente alguno perderá la virginidad. Claro. ¿no? Y eso queda allí el final de fiesta, nada. Claro. Bueno, cuestión que en esta novela hay un trabajo imponente con ese final de fiesta, porque sucede algo que desata. Exacto. Exacto. Lo que Carrie es. Claro. Lo que Carrie porta. Uh-huh. Porta un blanco que no necesariamente podemos pensar solo como pureza, también el blanco es el vacío. Claro, exacto. Porque también hay otro trabajo que hace Stephen King muy bien con los espacios habitacionales, ¿no? Con la ciudad, ¿no? Aclaro que voy a contar un spoiler. A partir de ahora pueden pausar el video y verlo cuando lean la novela, porque después me retan que yo cuento los finales. También pero acá es inevitable, digo, me parece. Van a venir a buscar a las editoriales. No existe el spoiler, para mí no existe el spoiler. Ahora que la novela está publicada, vaya y léala, hombre. Total, no importa qué se cuenta, sino cómo se cuenta. Exactamente. Cuestión que el pueblo en el que vive Carrie termina destrozado. Así empieza la novela. Empieza la novela que el pueblo de Chamberlain sufrió un cataclismo, una lluvia de piedra que reventó el pueblo. O lo dejó semiderruido. Que claro, Carrie trae consigo toda la destrucción de ese mundo que no la supo comprender. El mundo terrenal que no la supo comprender. Sodoma y Gomorra. Ahí está. Entonces Carrie es la primera novela de Stephen King, ¿no? Sí, la primera novela en la que conocemos a este escritor. 1974. 1974. Pero es muy joven, joven, tenía 27 años. Dice 27 años. Joven. Ya había escrito otras cosas, pero la que le publican y con la que deja su trabajo, porque era profesor de inglés en una academia, no sé qué, y ganaba $4.000, $6.000 por año. Claro. Así. Bueno, yo vi un documental en el que muestran la casa, vivían cachivaches, pobre hombre. Ganaba $6.000 por año. Y le mandan una carta y le dicen, porque no atiende el teléfono porque tenía que ajustarse, entonces corta la línea. A hacer reducción de gastos, corta la línea. Le mandan un telegrama y le dicen, Carrie publicada con todo éxito va adelanto de $2.500. O sea, un adelanto. Cuestión que terminan comprando... la mitad de su sueldo de todo el año. En una novela. Le compran los derechos por $400.000. Que él se tiene que dividir con su agente literario. Pero escúchame, $200.000 en una novela contra $6.000 por año. Te doy la mitad. Dale. Yo soy tu agente. Agente, arrésteme pronto. Complemento agente. Complemento agente. Dale. O complemento de régimen. Perfecto. Entonces, bueno, es una novela que tiene un éxito profuso. Por supuesto, 2 años después, en el 76, Brian De Palma.
la lleva al cine. Después hay otras versiones. ¿Sabes, Diego, que a mí me pasó al revés? Yo vi primero la película. Y sí, claro. Vi primero la película y después leí la novela. Y la verdad es que no puedo decir la típica frase, la novela es mejor que... No. La película es excelente. Y la película y la novela es excelente. Son dos cosas, dos lenguajes La película excelentes. está bien. Insisto, busquen a Melina Cherro, Sí. discípula de Ángel, que suele dar unos seminarios hermosos. Yo participé de uno de ellos, muy generosamente me invitó y quedé fascinado porque están todos los... Aparte, Melina, gran lectora, no solo de Ángel, sino de Mircea Eliade, de todas estas cuestiones de los ritos, de los rituales, de los colores, del simbolismo. Están allí, ¿no? El Bildungsroman. Claro, exactamente. Y si hablamos de Bildungsroman, y perdonen que esté monopolizando la palabra. Adelante, profesor. Es una cosa que me encanta. Y a nuestro querido amigo Nicolás Rosano también le gusta. Yo conocí al Stephen King así profundo gracias a Nicolás, porque un día me dijo en una sala de profesores, en un recreo, me dijo, ¿leíste Cementerio de Animales? No, le digo, bueno, léela, porque yo la leí y no podía ir al baño a la noche. Claro. Y Nicolás Rosano, claro. Cementerio de Animales. Que se tirotea con la mafia. Se tirotea con la mafia, como todo Tano de bien, ¿no? Claro, como todo hombre de bien, muy bien, de raíz italiana. Totalmente. Cementerio de Animales de 1983. Bueno, Diego, es terrible el Cementerio de Animales. Ayer hablaba con un alumno del profesorado, que va un querido saludo a él, Facundo, y me decía, profe, la leí en 2 días. Dice, no pude dejarla. Bueno, eso es un don de un escritor, ¿no? Cuando uno, el libro, a mí me ha pasado, ¿no? De no querer apagar la luz de noche porque quiero seguir leyendo y digo, me faltan 500 páginas y me quiero morir, me encantaría que me queden 20. Aparte, Stephen King, y ahí es genial lo que dice, habla de su enorme humildad, porque acá tenemos que hablar también de un tipo de literatura que se empieza a hacer o se empieza a escribir en esa época. Tenemos un antecedente en 1967, El bebé de Rosemary. Sí, señor. De Roman Polanski. Ira Levin. Roman Polanski la película. Escribe el guión y la película, no recuerdo de qué año, pero en el 68. En el 68. Sí. Ira Levin, un escritor de la época, escribe El bebé de Rosemary, que es una literatura que empieza a jugar con este terror interno, ¿no? A lo Lovecraft, pero claro. lo potencian, ¿no? Claro. Y dice Stephen King muy honestamente, dice, Carrie se escribe después del bebé de Rosemary y antes que El exorcista de Peter William Blatty. Exacto. De 1900... por ahí también, 70 y pico. Bueno, 71. Claro. ¿La película es del 73? No, la novela es del 74. No, perdón, se escribe después de ambas. Después del bebé de Rosemary y después del exorcista. Y sí, tengo que reconocer que Peter William Blatty con El exorcista abrió una nueva forma de hacer literatura. Otro al que le debemos una... Y por ahí tienen que escuchar a Ángel y sus seminarios que son fabulosos sobre el exorcismo. Ahí pueden ir a ver el programa de banda sonora que hicieron un podcast hermoso sobre el exorcista y bueno, todos los temas que ¿Y el que están haciendo ahora de Apocalipsis Now? No lo escuché todavía. Chicos, qué maravilla. Felicitaciones. Saludos con Adrián Schmuckler. A Fabio Villalba y a Diego Cirulo, que nos debemos un encuentro. Ahí no lo hemos olvidado, pero bueno, los tiempos son acuciantes. Sí. Pero si hablamos de una novela... Yo creo que hay que dedicarle un seminario a esta novela. Va a ir a It. Sí. It de 1986. 86, sí. Que para mí, yo la bajé al Kindle porque es un bodoque. Es un bodoque enorme. Es otro tema, ¿no? Claro. Yo creo algo esbozamos de It allá por 2020. 2020 cuando hablamos de Lovecraft, ¿verdad? Sí. Es verdad. Mencionamos un poquito porque si hay una novela que es Lovecraftiana al mango, es It. Eso. Qué bueno. Eso, porque aparte eso es lo indeterminado. Lo indeterminado, lo informe. Totalmente. ¿No? ¿Qué es It? Bueno, quienes la han leído o quienes han visto la película, sobre todo ahora que está muy de moda porque se hizo una adaptación. Un director argentino, Andy Muschietti, en el 2017 y en el 2019 salió la primera parte y la segunda, que respeta cierto orden cronológico, no respeta la estructura de la novela. La novela está estructurada de una manera... A dos tiempos. ¿no? Primer tiempo en 1957-1958, la segunda línea narrativa 1984-1985. ¿Qué es It? Es la historia, obviamente, de un pueblo, Derry, que es asolado por una
una fuerza maligna, claro, ancestral, que vino del macroverso, ahí está la herencia Lovecraftiana, ¿no? exacto. Que cayó en un asteroide y se apoderó de la voluntad del pueblo, al punto tal de que cada 27 años sale de su escondite para alimentarse del terror de los niños y engendrar un reino de miedo y de terror. Pero lo interesante es que cuanto más oculto esté, mejor. Claro. Porque es el terror que devora desde adentro. Ujú. No es un terror visible, no es que salen unos zombies demoníacos a invadir el mundo. No, no, no. Y ahí es donde la cuña del terror en Stephen King es magnífica, porque ese terror es soslayado, solapado. ¿Y quiénes solapan ese terror? Los adultos. Claro. Porque están cooptados por esta voluntad Totalmente. de it, de eso. Que a Bueno, su digo, vez toma formas diversas. dos cosas. La primera, no me extraña, ¿no? Mm, Los adultos muchas veces tendemos a minimizar mm, los aspectos del terror de los niños, cuando en realidad a veces los chicos perciben mm. ciertos elementos que nos parecen a nosotros ridículos y muchas veces tardíamente descubrimos que no lo son. Y en segundo lugar pensaba, miren la analogía que voy a hacer. Vos decías, muy bien, ¿no? Cuando algo está encerrado y crece. Es como una caries anaeróbica, diríamos, Claro, ¿no? Cuando está tapada crece peor, ¿no? Se manifiesta de manera peor, el dolor y demás. exactamente. Acá pasa algo parecido. Ujú. Es una novela colosal, It. La Quiero famosa leer, del payaso, ¿no? quiero leer Adelante. la dedicatoria. Diego, perdóname, vos la tenés en... Ujú. Ah, me la tenés que Te la paso, pasar. Se lo digo adelante. Yo la leí en el libro y no la tengo. te la paso después, te la paso. Perfecto. Fíjense la dedicatoria, porque acá voy a hacer un disclaimer. It está considerado como una novela de terror. No, el terror está, por supuesto. Sí, Es una novela con terror. Pero no es exacto. una novela de terror. Exacto. En todo Muy caso, es bueno. una novela de iniciación, es una novela de profunda amistad, de profunda superación Claro. de un trauma y de la unión que se necesita de las voluntades, de 7 voluntades, de 7 voluntades, no de 10, no de 15, de 7 voluntades. Sí, señor. Porque el Club de los Perdedores, quienes son los protagonistas de esta novela, son 7. Club de Y los uno de ellos Perdedores. dice, no puede entrar uno más al club. No, claro. 7 es suficiente. El 7 Claro. es un número místico. Dice, No, dice Ben. Dice, dedico este libro a mis hijos. Mi madre y mi esposa me enseñaron a ser un hombre, mis hijos me enseñaron a ser libre. Es una novela de liberación, claro, por otra parte. claro. Naomi Rachel King, de 14 años, Joseph Hillstrom King, de 12, Owen Philip King, de 7. Sus hijitos. Niños, y les habla a los niños, niños, la ficción es la verdad que se encuentra dentro de la mentira, y la verdad de esta ficción es muy sencilla. La magia existe. Qué A mí definición bellísima. me emociona Qué porque, definición bellísima. porque la magia Claro, existe. claro. Aparte, gran lector de J.K. Rowling, de Harry Potter. Claro. Lo ha declarado él. Bueno, cuestión que esta novela tiene unos epígrafes magníficos que no viene al caso leer. Primera parte, La sombra antes, y empieza en 1957, después de la inundación. La novela empieza con un diluvio y adelanto, concluye con un diluvio. Claro. ¿Ah? Pum, circular. Un diluvio que saca de las napas lo Mirá peor. Mira vos. Entonces transcurren 2 tiempos. Entre 1957, ¿no? no sé, vos fijate. Después nos dicen que, bueno, en fin, no me voy a poner beligerante. 1957, 1958 la primera línea argumental, 1984 decíamos al 85 la segunda. La niñez del Club de los Perdedores y la adultez. Y el tránsito que hay, 27 años pasan entre una y otra secuencia narrativa, y cuáles son los cambios que se producen entre ese mundo de la niñez, casi adolescencia, porque hay un capítulo en el que se da un pasaje terrible, por otra parte, que fue muy criticado. Esto no lo voy a spoilear, tienen que ir y leerlo. Muy bien. El capítulo se llama Amor y Deseo, está promediando el final de la novela. Digo, ¿qué es lo que queda en la niñez y qué es lo que se recupera en la adultez de esa niñez y qué traumas se superan o no de ese paso de la niñez a la adultez? Está protagonizado por 7 personajes, entre otros, por supuesto It, la presencia maléfica, y el Club de los Perdedores, que son Bill Denbrough, que es de niño es un tartamudo, que tiene una tragedia enorme, que es que pierde a su hermano de una manera trágica, a su hermanito Georgie, que es tartamudo y en su vida adulta es escritor.
¿no? De Cuando niño no. no puede hablar y de grande tiene que decirlo todo. Exactamente. Otra cosa, paréntesis. 60% de los personajes centrales de King son escritores. son alter ego de, Por supuesto, Misery, ¿no? claro, me dice Paul Claro. Sheldon, en fin. La ventana indiscreta. No, Sí, la sí. ventana secreta. La ventana secreta. Que es una reconstrucción de la ventana indiscreta de Hitchcock. Bill Denbrough, Ben Hanscom, que es un obeso, un niño al que le hacen, por supuesto, todo tipo de bullying, que en su vida adulta es delgado, ha superado supuestamente ese trauma de la obesidad, y es arquitecto, y es el que diseña toda la estructura del origen de esta figura siniestra que es It. Beverly Marsh, personaje femenino, la única mujer de la banda, que de niña es abusada por su padre, luego se convierte en diseñadora de moda, vive en un mundo de la imagen y también se casa con una persona bastante violenta. O sea, repiten patrones, ¿no? Exactamente. Beverly Marsh, Richie Tozier, que es un comediante, es judío. No es judío, es un comediante, es el personaje más gracioso del grupo. Eddie Kasprak, hipocondríaco, que cuando es adulto también sufre algún tipo de reminiscencia de sus padecimientos claro. sobre las enfermedades. Mike Hanlon, afroamericano, que es el único que se queda en el pueblo, que es el bibliotecario, que es la memoria del pueblo, es el único que se queda a bancar los trapos, ¿no? Porque cuando vuelve la figura siendo adulto es el que llama a todos y dice, muchachos, vuelvan porque acá hay algo que no cerrar. La marca de que sea afroamericano, por otra parte. El racismo presente allí. Muy bien. Y la raíz, ¿no? Stanley Uris, que es el niño, digamos, judío, que tiene toda una carga de la tradición allí, y que es el primero que sucumbe ante el terror, ya siendo adulto. Es el único que no lo supera. Quizás por un grado de temor no superado, en fin. Cuestión que estos niños adultos se tienen que enfrentar ante la presencia maligna que es It, que generalmente se les manifiesta bajo la forma de sus temores más terribles, hombres lobos, leprosos, momias, pero se ha hecho popularmente famoso por la presencia del payaso, Pennywise o Bob Gray. Pennywise, el payaso danzarín. Y hay una escena en la novela, si me permiten voy a leer un par de fragmentos. Adelante, por favor. Fíjense cómo empieza la novela. No la voy a leer in extenso porque es larguísima, pero capítulo 1, parte 1, después de la inundación. El terror, que no terminaría por otros 28 años, si es que terminó alguna vez, comenzó, hasta donde sé o puedo contar, con un barco de papel que flotaba a lo largo del arroyo de una calle anegada de lluvia. El barquito cabeceó, se ladeó, volvió a enderezarse en medio de traicioneros remolinos y continuó su marcha por Witcham Street hacia el cruce de esta y Jackson. El semáforo de la esquina estaba a oscuras y también todas las casas en aquella tarde de otoño de 1957. Llovía sin cesar desde hacía una semana y 2 días atrás habían llegado los vientos. Desde entonces la mayor parte de Derry había quedado sin corriente eléctrica y aún seguía así. Un chiquillo de impermeable amarillo y botas rojas seguía alegremente el barco de papel. La lluvia no había cesado, pero al fin estaba amainando. Caía sobre la capucha amarilla del impermeable y a oídos del niño sonaba como lluvia sobre el tejado de un cobertizo. Un sonido reconfortante, casi acogedor. El niño se llamaba George Denbrough. Tenía 6 años. William, nuestro Bill, su hermano, a quien los niños de la escuela primaria de Derry conocían como Bill, el tartaja, era tartamudo, estaba en su casa recuperándose de una aguda gripe. En ese otoño de 1957, 8 meses antes de que comenzasen realmente los horrores y 28 años antes del desenlace final, Bill, el tartaja, tenía 10 años. El barquito junto al cual corría George era obra de Bill. Lo había hecho sentado en su cama, con la espalda apoyada en un montón de almohadas, mientras la madre tocaba para Lisa en el piano de la sala y la lluvia batía monótonamente. La ventana de su habitación. A 1/3 de manzana, camino del semáforo apagado, Witcham Street estaba cerrada al tráfico por varias toneladas de brea y 4 caballetes color naranja en los que se leía Ayuntamiento de Derry, Departamento de Obras Públicas. Bueno, la cuestión que, fíjense cómo fluye el relato, ¿no? Impresionante, es impresionante. 8 meses antes, pero 28 antes. ¿Cómo juega con los tiempos? El comienzo. El comienzo. El terror
si es que terminó alguna vez, había iniciado, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón. Exacto. Entonces avanza la historia, cuestión que el barquito, es significativo que sea un barquito de papel hecho por el hermano, cae en una alcantarilla y el pobre Georgie quiere ir a buscarlo y se da, por supuesto, esto. A ver si llego. Bueno, no voy a llegar porque... Creo que su madre, vamos, tengo fe, porque la novela es copiosa. Sí. Volvemos a recordar, es una novela larga. Es larga, son 1000 páginas. Sí, porque quiero llegar al encuentro con... con eso. Sí. Bien. Con eso. Aparte, qué maestro para ya de por sí marcar la idea de la indeterminación, ¿no? Exactamente. O sea, siempre estamos... Ahí después me voy a permitir una analogía con algunas cosas del terror actual, o cierto terror actual, cuasi terror, ¿no? Que a veces pasan en algunos autores contemporáneos, ¿no? Más contemporáneos en este sentido. Acá está. Llegó el barquito, pum, cae Bien. en la alcantarilla. Obviamente hay un capítulo intermedio, por eso lo salté, en el que se cuenta cómo se fabrica ese barco y la relación que hay entre los hermanos, y una cosa muy linda, pero a la vez muy terrible, porque la última charla que tienen con su hermano luego va a volver eso. Ese, de todos modos, estaba por echar a correr a causa del espanto que le produjeron aquel... No, acá está. Forzó el paso y por un momento pareció que iba a alcanzarlo. El barquito se va, pero George resbaló y cayó despatarrado con un grito de dolor. Desde su nueva perspectiva, a la altura del pavimento, vio que el barco giraba en redondo 2 veces, atrapado en otro remolino antes de desaparecer. ¡Mierda y mierda!, volvió a chillar golpeando el pavimento con el puño. Eso también le dolió y se echó a sollozar. ¡Qué manera tan estúpida de perder el barco! Se dirigió hacia la boca de tormenta y allí se dejó caer de rodillas para mirar el interior. El agua hacía un ruido hueco al caer en la oscuridad. Ese sonido le dio escalofríos, hacía pensar en... exclamó de pronto y retrocedió. Allí adentro había unos ojos amarillos, ese tipo de ojos que él siempre imaginaba sin verlos nunca en la oscuridad del sótano. Es un animal, pensó. Eso es todo. Un animal, a lo mejor un gato que quedó atrapado. De todos modos, estaba por echar a correr a causa del espanto que le produjeron aquellos ojos amarillos y brillantes. Sintió la áspera superficie del pavimento bajo los dedos y el agua fría que corría alrededor. Se vio a sí mismo levantándose y retrocediendo, y fue entonces cuando una voz razonable y bastante simpática, le habló desde dentro de la boca de tormenta. «Hola, George». George parpadeó y volvió a abrir los ojos. Apenas daba crédito a lo que veía. Era algo sacado de un cuento o de una película donde uno sabe que los animales hablan y bailan. Si hubiera tenido 10 años más, no habría creído en lo que estaba viendo, pero no tenía 16 años, sino 6. Y ahí aparece el payaso. Este payaso, bueno, acá lo describen muy parecido a Ronald McDonald, sí, a Bozo o Clarabelle. Sostenía en la mano el payaso un manojo de globos de colores, como tentadora fruta madura. En la otra, el barquito de papel de George. ¿Quieres tu barquito, Georgie? El payaso sonreía. George también sonrió sin poder evitarlo. Sí, lo quiero. El payaso se echó a reír. Así me gusta. ¿Y un globo? ¿Quieres un globo? Bueno, sí, por supuesto. Alargó la mano, pero de inmediato la retiró. No debo tomar nada que me ofrezca un desconocido. Lo dice mi papá. Y tu papá tiene mucha razón, replicó el payaso sonriendo. George soltó una risa. Correcto. Volvió a estirar la mano y retirarla. ¿Cómo te has metido ahí adentro?, le preguntó. La tormenta me trajo volando, dijo Pennywise, el payaso. Se llevó todo el circo. ¿No sientes olor a circo, George? George se inclinó hacia adelante. De pronto olía a cacahuates tostados y vinagre blanco del que se ponen las patatas fritas. Y olía a algodón de azúcar, a buñuelos y también a estiércol de animales salvajes. Fíjense cómo construye un clima. Un microcosmos, totalmente. Esto en la película no está. Claro. Ahí es donde la literatura gana la partida. Bueno, en fin. No quiero seguir aburriendo con esto, me voy a ir de tiempo, pero la escena inicial de la novela es tremenda. Exacto. Y está sostenida con los principios narrativos de King. Los detalles son importantes, pero no excesivamente. Hay que construir la historia del personaje. Nosotros llegamos a esto y me salté un capítulo largo
en el que hay una hermosa construcción de George y de Bill, que luego va a ser espejo en el final de la novela. Digo, no hay nada librado al azar en la novela de Stephen King. No, Perdón, nada. Sebastián, que me No, excelente. Es verdad. Yo ahora recordaba, Diego, si me permitís hacer una relación con otra novela de él, que es Maleficio. Maleficio es una novela más corta, menos conocida, pero a la vez profundísima, en la que un personaje obeso, es un dirigente de empresa, un hombre que está en muy buena posición, es muy obeso y demás, tiene un altercado con un gitano. Ajá. Siempre está lo, ¿no? Está la otredad de lo tradicional. De lo tradicional, claro. Exactamente. Se imaginarán el circo. Que hay, claro, sí, exacto. Estaba pensando en eso, justamente digo el payaso, el circo, todo. Y la particularidad de que este altercado que ocurre, viene la maldición. Claro, uno diría que estupidez. Bueno, esta persona, que ya les digo, es obeso y demás, empieza a adelgazar. En un momento está excelente, porque, bueno, ha bajado de peso, está muy bien, pero empieza a ser enfermizo, comiendo, no hay caso. Entonces viene la resolución, la búsqueda de una solución de esto. No hay forma, se va, se está yendo. ¿Y cómo puede acceder a la solución? Voy a dejarlo picando para que vayan a leerlo. Bien, hay una solución. Claro. Hay una solución, Diego. Pero a la vez, eso es lo increíble, lo bien que lo hace King, lo bien que lo hace Esteban Rey, ¿no? Es el rey. Es el uno. Es un rey, claro. La solución es favorable, es positiva, pero queda latiendo. El mal queda latiendo. Queda latiendo en algo, claro, que está por comenzar otra vez y se termina la novela. Mira, una maravilla, ¿no? O sea, te di la solución, ¿te gustan los finales cerrados? Acá lo tenés, pero seguí leyendo 10 renglones más y es un final abierto. Totalmente. Con lo cual uno dice, es un maestro del relato. Si bien en It hay una... Por eso dicen, terminó, el terror terminó, o no sé si terminó. O no, claro. Está dormido. Porque eso está latiendo. Claro. Eso es lo otro. Exactamente. Aquello otro. No es ni tú ni yo. Es aquello. Exacto. El descarte, el desecho. Exacto. Que está en Derry y está en el mundo adulto. Fíjate que empieza con aguas de desecho. De desecho. ¿No? Yendo aguas a cloaca. Aparte, el diluvio, hacía una semana. Ocurrió por entonces una lluvia muy copiosa, había dicho Echeverría. Aunque la mía es historia, no la comenzaré por el diluvio. Y empieza con un diluvio. Claro. Bueno, acá empieza ese diluvio que arrastra un agua servida. Inevitablemente trae una y se está llevando el cuerpo del pibe también a una cloaca, o si ustedes quieren, a un desagüe pluvial, con algo que ya no es un elemento posible, no es el agua lustral, no, es un agua mortal, si se quiere. Y la salvación es por el fuego, por otra, para los fuegos fatuos, ¿no? La lucha contra la forma final. Ponemos la firma, cerramos todo y nos dedicamos a dar literatura en serio. Déjense de joder. Déjense de joder con nuestra parte de noche y todas esas barbaridades que pretende. Perdón, lo voy a decir sin ambas, que ya está. Digo, bueno, yo tengo una mirá vos cómo nos entendemos, cómo nos conocemos. Digo, no hemos hablado nunca a calzón quitado, pero hay que decirlo. Yo he tenido una discusión amable, en buenos términos, con un amigo, suscriptor, que me criticaba porque yo tenía una mirada bastante negativa de la novela Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Yo le decía, pero escuchame, no hizo nada nuevo. Eso ya lo hizo Poe, ya lo hizo Stephen King, lo hizo en It, pasa el trapo, pero... Y no es porque es varón y ella... No es por eso. Hablamos de literatura. Es literatura. Literariamente, el procedimiento de King es mucho más potente. No solo porque trabaja con estos elementos simbólicos o datos tradicionales, sino porque narratológicamente es más efectivo. Porque uno, bien dijiste, a mí me atrapa, yo quiero seguir leyendo. Es un monstruo. Perdón por el exabrupto. No, es así. Hay algo que debemos resaltar en torno de lo que actualmente o ciertos autores pueden manejar como el terror.
King maneja el terror simbólicamente. Eso es algo. Por eso decimos ir a una lectura que verdaderamente los va a llevar a despertar otras cosas. Cuando hago un cuasi terror en torno de una corrección, metí la pata. Totalmente, sí. Metí la pata. ¿Por qué? Porque quiero demostrar que el terror en última instancia es algo malo, totalmente malo, que en realidad el mundo de lo correcto es otra cosa y eso entonces debo encerrarlo en una cosa para contener. No. En King no es eso. ¿No es cierto? En King no. En King es algo incontrolable De hecho, porque es natural al ser humano. Por eso la primera novela, Carrie, empieza con el rito de pasaje. Sí. Cuando no se asume como natural el rito de pasaje de la mujer, no se asume como natural, ni siquiera se lo ritualiza como debe ser ritualizado, y bueno, vienen las monstruosidades. Ella de blanco, ella de rosa, ella de rojo. Los colores de la transformación. Aquí. Exactamente. Claro, hay todo un modelo de... Diego decía muy bien, porta el blanco. ¿Qué es portar el blanco? O sea, está puesto a propósito, no seamos tampoco tan inocentes. Y soberanamente tener en cuenta la idea de que el terror no es un jueguito para estos autores, no es un jueguito de la moda, ¿no? No es un jueguito que llevo a una época determinada de la historia argentina que todos ya coincidimos, que tal, sí, el lugar común, sino demostrar fehacientemente y sin necesidad de caripelas que es una época oscura, porque la novela, Diego, It, se ubica en 1956-57, porque es el macartismo. Pero no necesita decirme, está el macartismo, gobierna tal... No, ¿sí? Esa es la enorme diferencia entre un maestro y... después va a los 80. Bueno. Liberación, qué sé yo, qué. Totalmente. SIDA. Reganismo. SIDA. Claro. ¿No? Estados Unidos como potencia militar como absoluta. Potencia militar absoluta. La famosa... Y en el medio, Vietnam. Y en el medio Vietnam. Y en el medio Vietnam. El infierno de Vietnam. Bueno, pero eso no lo hace. 1956, McCarthy. 1974, Vietnam. 1984, Reagan y la Guerra de las Galaxias. No lo hace porque eso sería tratarnos de idiotas. Claro, o sea, es ahistórico. Exactamente. Es decir, eso es tratarnos de estúpidos. Entonces voy a poner, sí, porque se remonta a la época del terror en la Argentina, no hace falta. No por no remontarse, sino porque no hace falta ser directo. Esa es la genialidad de un artista. Que uno después empieza a pensar, en una segunda lectura empieza a aparecer esto. Como lo de Carrie, no empieza diciendo, bueno, el rito de pasaje. No te dice el rito de pasaje. ¿Qué pasa cuando el rito de pasaje no se cumplió? Stephen King. Tratamos de hacer lo mejor que pudimos. Misery. Misery. Otras novelas también, digo, Misery. De Cementerio de Animales. El Resplandor, Shining. Ay, Dios, la película de Stanley Kubrick, que le han dado con un palo, pero con Jack Nicholson. Dios mío, gran película, Dios que empieza con el Dies Irae. Sí. La película empieza con el Dies Irae. Exactamente. Y yo quiero hablar de... Fantástica de Berlioz. Exactamente. Quiero dar dos referencias de dos novelas que a mí me encantaron. Una se la regalé a mi hermano para que la leyera, que también le gustó bastante, que es el de Green Mile, La Milla Verde, cuya película también está muy bien, que es de Stephen King. Milagros Inesperados. Milagros Inesperados. Una traducción de mierda. Sí, nada que ver. Y la otra, Rita Hayworth o La Redención de Shawshank, que fue filmada en 1994 y es catalogada como una de las mejores películas del milenio, según cierta revista, con Morgan Freeman y Tim Robbins, que es un peliculón, y la novela corta es de Rita Hayworth o La Redención de Shawshank, que acá la tradujeron como Sueños de Libertad. Otro título de mierda. Sueños de Libertad. Listo, Andy Dufresne. Son dos novelas que sin ser, sin tomar la temática del terror, del suspenso, siendo absolutamente... Sí, no. ancladas, tienen un simbolismo de la gran
La redención de Shawshank tiene un simbolismo cristiano que si quieren hacemos otro programa y hablamos de eso, pero no sé. Totalmente. Y la película está muy, muy bien planteada, ¿no? Es el Totalmente. redentor que viene a salvar a los que están encarcelados. Bueno, una historia aparte como policial incluso. Sí. Cierra perfecto. Bueno, Diego, me permito casi una herejía, porque una blasfemia, si se quiere, pero tómenlo ustedes como quieran. Pero Misery. Bueno. Misery. Una posible lectura, y lo dejo picando, Miserere nobis. es con el Evangelio. Fíjense lo que pasa. Fíjense, les doy un dato y lo dejo picando y piénsenlo. Es un escritor, ¿no? O sea, el que escribe una historia. ¿Sí? Un escribo. La mujer es la liberación generalmente en el Evangelio, ¿no? Las mujeres son, ¿no? Pensemos en María Magdalena, pensemos en Marta, pensemos en todos esos personajes que son de liberación. Acá es la opresión. La opresión. Es contraevangélico. Sí, y es la que le corta el paso. Es la que le corta el paso. Y es la que lo golpea. La que lo golpea. Claro. Frente a, ¿no? No es, no quiero decir, decididamente, bueno, ese no, pero es la misma temática dada vuelta, invertida, que es algo interesante en el terror, ¿no? Como un texto del bien se comete mal. Exactamente. Bueno, pero lo dejamos ahí. Esto es Stephen King, grosso modo, por supuesto. Esteban En Rey. 1 hora y pico no podemos agotar al rey. No. En algún otro momento por ahí volvemos a él. Pero bueno, queda a arbitrio de ustedes, de sus comentarios, sugerencias, críticas, etcétera, lo que haya surgido. Sebastián, muchas gracias. Un placer seguir leyendo. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Y como decimos siempre, a seguir leyendo. Que tengan muy buena semana. Chao. Adiós. Gracias.